Esto es el laberinto de Minotauro BK. Y hoy es lunes, toca historia y hoy vamos a hablar de Robert Capa, de Entrevías y estas excavaciones que se están haciendo en la historia. Y vamos un poco a hablar de por qué volvió actualidad Robert Capa, porque para empezar, Robert Capa es un fotógrafo muy famoso, sobre todo en la Guerra Civil Española. Hizo fotografías muy famosas como la del soldado que es disparado, otra de niños llorando, todas fotografías muy famosas. Y una de las más famosas es la de unos niños en una casa bombardeada. Esa fotografía era en una casa del barrio de Entrevías, esas primeras casitas y tal, que Entrevías ya existía. Y, y claro, luego resulta que esa foto, que ha pasado el tiempo, esa casa, por lo que ha vuelto a actualidad y demás, y luego se han hecho excavaciones y ahora lo vamos a ver, resulta que iba a ser, estaba en unas condiciones lamentables, la casa no había tenido ni restauración ni nada, y se creó un grupo llamado Salvemos, y una campaña llamada Salvemos Perioncelli, que era un grupo para salvar esa casa, ese patrimonio. Y claro, lo que se hizo, y se hizo al ayuntamiento y a otras organizaciones, que a estas familias que vivían en unas condiciones muy pésimas se las llevara a otro sitio, y esa vivienda se vaciara y demás y se hiciera, que es el proyecto que hay más o menos, hacer una especie de centro cultural, centro de permanencia de la memoria de la guerra civil y de otras cosas, y hacer un poco de... Y con esta campaña que se hizo se hicieron manifestaciones a favor de ello, luego se hicieron actos. Yo me acuerdo que fui a un acto donde Ian Gibson, el escritor, que sobre todo lo conoceréis porque ha hecho muchas biografías sobre Federico García Lorca, también sobre la Guerra Civil Española, también Paul Preston, también, que es un historiador bastante conocido de la Guerra Civil Española, pues han estado por aquí y se han hecho también conciertos, se han hecho jornadas de cine y todo para promover esto. Y al final se ha logrado más o menos. Al final se ha pagado al propietario y la gente que estaba en las viviendas, se le ha dado otra vivienda. Y esto hay un proyecto que está en marcha para hacer, ya digo, un centro cultural y un centro de preservación. Pero bueno, lo importante es que en sí esta casa que es histórica por la fotografía en sí, se va a preservar. Y bueno, y se han aprovechado porque justo en esa casa y en las inmediaciones había un solar de hace bastante tiempo, que decir como curiosidad, si alguna habéis visto la película española Princesas, hay escenas que se han grabado justo en ese solar, que ahora está tanto de actualidad, porque ese solar que está justo al lado, está enfrente de esta casa donde se hizo la fotografía de Robert Capa. Decir que la casa, hoy en día se ven muchos de los agujeros que se ven en la foto, pero otros son nuevos, o sea que no todos en sí son de la casa en sí. Y se han hecho excavaciones para recuperar la historia de este país. Eh, Estas excavaciones que estaban en viviendas que estaban en esa época, porque esto ahora es un solar, pero antiguamente ese solar estaba lleno de viviendas. Y grupos de arqueólogos han excavado. A ver, hay gente que dirá, uy, pero si esto es de años 30, años 40, excavaciones aquí, si estos no son los romanos. Bueno, pero cuando se produce un hallazgo de este tipo y también hay arqueología que se llama moderna, con cosas más modernas y que para conocer el estilo de vida y todo. Y, y eso, un impulsor del proyecto es la Fundación Anastasio de Gracia. Esta fundación ha sido una de las que en su día luchó para que esta casa de Pedioncelli se salvara, y el presupuesto y todo. El presupuesto de 10.000 euros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática apenas alcanzaba para realizar una prospección. Ya llevan 2 años haciendo esta excavación, la hicieron el año pasado, 2022. En 2023 la han vuelto a hacer. Como tampoco hacen mucho, porque ya digo, el presupuesto no es muy alto. Sobre todo yo conocía a una persona que lo había hecho, y sobre todo estudiantes y demás y gente voluntaria. O sea,
para el proyecto. Y sin estas personas de clase trabajadora e inmigrantes lucharon mucho y vivieron, no se entendían mucho los logros sociales y políticos. Y es un poco eso, hacer esta prospección en unos 1000 metros cuadrados que tiene este solar, pegado a justo la iglesia de San Carlos Borromeo, que también es bastante conocida en Madrid, es una zona bastante con cosas bastante conocidas entre la iglesia de de San Carlos Borromeo, la casa de Robert Capa y este solar. Y claro, se ubicaron 6 edificios que fueron destrozados por la Legión Cóndor en estos bombardeos de Madrid. La casa de esta foto de Robert Capa fue bombardeada y también casas adyacentes. Claro, dice la gente, la Legión Cóndor, pero eso no fue en Guernica, no, no, en Madrid. En Madrid, cuando estaban resistiendo y Madrid estaba siendo sitiada en la guerra civil, la Legión Cóndor alemana también bombardeó en Madrid y era todo el día bombardeada. Lo que pasa es que, claro, que no están conocidas estos bombardeos, pero era algo masivo y la gente a veces iba al metro y a otros sitios a resguardarse. Y claro, en estas familias que no podían resguardarse, pues lo pasaban como podían y era una lotería. Algunos sobrevivían y otros no. Y justo en este solar, en la pared que da adyacente a la iglesia San Carlos Borromeo, han hecho un mural con pinturas de Robert Capa y demás, bastante bonito. También había otras pinturas en la calle y tal que habían hecho bastantes colegios, pero estas por lluvias y por el paso del tiempo se han ido borrando. Pero bueno, también había una placa que hacía mención a Robert Capa en esta calle donde está este solar, pero ha desaparecido la placa. En abril de este año saltó la noticia y no se sabe muy bien dónde puede estar esta placa, pero bueno, es un poco así raro que haya desaparecido. Y eso, entre las cosas que han descubierto en estas excavaciones, pues un vinilo de flamenco, envoltorio de los famosos caramelos pez, que están estos caramelos que luego tenían como una maquinita y te ibas comiendo estos caramelos, que eran bastante famosos. Y luego colección de negativos de crónicas de retaguardia, o sea, un montón de cositas. Y sobre esta zona, juguetes también, o sea, para un poquito. Me hizo mucha gracia el titular de un periódico que decía: el lujo en entrevías en esos años, porque han encontrado restos de algunas basuras de marisco y han dado por hecho que los que vivían ahí en esas casas eran un poco más que mega ricos. O sea, un poco la prensa a veces hace unos titulares un poquito que no están muy bien, pero bueno. Pero también comentarios como que eran necesitados muy limpios, en Nochebuena todas las puertas estaban abiertas, la vida de barrio, y un poco con estos hallazgos, una mano preinfantil, una figura de la serie Kung Fu, o sea, todo lo que se ha ido encontrando ahí, platos de esa época, o sea, toda esta excavación y también está sirviendo para que un poco gente que está empezando en el mundo de la arqueología, estudiantes o gente que se ha sacado hace poco la carrera, hacer ahí un poco de banco de pruebas, ir excavando. Y yo creo que este ha sido el segundo año que se ha hecho la excavación y por lo que han dicho, hay para hacer otros años más, otras excavaciones y seguir descubriendo cosas importantes. Así que está bastante bien esta iniciativa. Y bueno, si pasáis por Entrevía, no está mal visitar, que aunque todavía no han hecho el centro en sí, pero bueno, echar un vistazo a la foto de Robert Capa y luego verla en físico esta casa, ver un poquito el solar y pasar por esta zona, porque merece mucho la pena y es un poco viajar en el tiempo. Así que nos vemos en el siguiente podcast y adiós.